Pues familia, buenos días. Y pues bienvenidos a Grace Chapel, Ministerio en Español. Vamos a inicio y sobre todo pues alabar a Dios. Creo que si algo tenemos son ganas de alabar a Dios, ¿verdad? Amén, que Dios sea exaltado. Padre Santísimo, venimos esta mañana, Señor, y te damos gracias. Gracias por este día, Señor, gracias por la bendición tan grande que podemos tener comunión contigo, con el Espíritu, Padre Santo. Y te pedimos que esta mañana, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu nombre, para tu gloria. Bendice el grupo de alabanza que trae para ti, Señor, de todo corazón, pues una expresión de amor y de devoción para ti, Señor. Trabajamos todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Adelante. Discúlpame, hermano, discúlpame. Hermanos, estamos muy contentos y como dice el Salmo 149, hay que cantarle a Dios un canto nuevo, un canto, su alabanza, porque a Él se agrada en la alabanza de su pueblo. Entonces los invitamos a que nos acompañen. Todos conocemos estas alabanzas y es para el Rey de Reyes. Entonces dispongamos nuestro corazón para que lo hagamos, como dice su palabra, en espíritu y en verdad. Vamos a cantar una de las canciones que todos conocemos. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para eso, para alabarle. Y es la única razón, adorarle. La única razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Sí tenemos un Dios grande que nos perdona todo. ¿Quién dice amén a eso, hermanos? Tan grande es su amor que nuestras faltas son muy, muy grandes. Pero su amor es incondicional, señores. Gracias, Señor.
seguimos alabando a nuestro Dios. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Buenos días, hermanos, hermanas, bienvenidos una vez más. ¿Se pueden sentar? Una vez más tengo el privilegio de dar los anuncios porque el anunciador está muy ocupado. No son muchos hermanos, hermanas, pero a ver que tenemos este martes 6 hombres redimidos. Parece que no están despiertos. A las 6 p.m., hermanas, les hago la invitación para que ustedes le hagan la invitación a sus esposos, que vengan aquí, nos gozamos, comemos y escuchamos la palabra. Es para edificarnos un poquito más cada vez que tengamos una oportunidad. Y me dijeron que va a venir un teólogo a dar la clase. Como siempre digo yo, hermanos, aquí venimos a aprender. No es de que
tengamos teólogos, pero venimos a aprender. Los esperamos y una vez más, sus esposas manden a sus esposos. Y las mujeres también no se quedan atrás, van a tener su... ¿No tienen nombre su grupo? ¿Todavía no? Parece como que ahí va. Ahí van, ahí van. Para la próxima tal vez. Para otro mes ya, vamos a ver. Me gustó las princesas del Señor. Ya están, ahí van. So, es en mayo 8, otra vez a las 6 de la tarde, el primer jueves de cada mes. Y va a ser en la, bueno, dice aquí una mujer verdadera, así es. Y va a ser en la casa de la hermana Emilia. ¿Hermana Emilia? O si no saben la dirección, está en el boletín para aquellos que... Y ahora los esposos tienen que mandar a sus esposas también, ¿verdad? So, tenemos un evento hoy en el día, so, invitamos también para que se queden. Y hermanos, esto sale de mí, nadie me dijo, pero allá está la caja para que podamos dar nuestras donaciones. No se les olvide eso, por favor. Y si se paran, vamos a leer a Proverbios, por favor. Capítulo 1. Es un pequeño... Es un verso nomás que vamos a leer. Proverbios capítulo 1, verso 7. ¿Lo tienen? Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No seamos así, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por darnos este privilegio de venir aquí a adorarte y alabarte, Señor, y aprender de tu palabra para ser mejores hijos tuyos, Señor. Gracias te damos por nuestra salvación. En nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Hermanos, un anuncio que no lo tenía Luis ahí, nada más el quiero dar yo, que me dijeron los hermanos acá en inglés. Si algún varón está interesado en servir en la prisión de Chacahuala, será una vez al mes tal vez, o un poquito más. Varones se ocupan muchas cosas, se ocupan permisos, se ocupan huellas, porque vamos a entrar a una prisión, no sé si es estatal o federal, pero sí, para que vayan poniendo en su corazón si están interesados en asistir. Es a la larga, no muy seguido, pero se ocupan varones para que se les ministre, porque hay muchísima gente que habla español ahí y se ocupa gente en español. Amén, amén. El profeta Miqueas, en Miqueas 7, en el versículo 1, no lo tienen que leer, nada más quiero comentarles que él hizo una pregunta y dijo: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado, da realmente a su heredad? Detiene siempre su enojo y se deleita en misericordia. Hermanos, amigos y familiares, tenemos un Dios que perdona nuestros pecados y los lanza al mar porque no los quiere contar. Nuestras faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Que a mi amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y sin pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló.
gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarnos vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Una vez más, buenos días. Yo creo que necesitamos un stage más grande, ¿verdad? Que no caigamos aquí en este. Pues una bendición, ¿verdad? Poder cantar a Dios, poder estar en sintonía con nuestro Dios y sobre todo, ¿no? De que cuando le cantamos a Él, sabemos que a Él le agrada. Que si algo vamos a hacer en el cielo va a ser alabar a Dios, ¿verdad?
por toda la eternidad. Es que yo creo que es bueno empezar a practicar, ¿verdad? Desde ahora. No se preocupa por la desentonación. Así es que todos vamos a poder hacerlo de una manera pues correcta. Imagínate que vamos a ser perfectos. Wow, se ve raro, ¿verdad? La perfección en el hombre como que no se da de manera natural. Pero en fin, vamos a ver nuestras Biblias ahí en el libro de Oseas. Hoy vamos a dar inicio al capítulo 7. Oseas capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7. Muy interesante el libro de Oseas, sobre todo de que cuando tú buscas las noticias, cuando tú ves las noticias por televisión o la lees en internet y lees el libro de Oseas, o sea, parece que Oseas se adelantó al tiempo y él escribió de parte de Dios lo que estamos viendo ahora. Increíble, pero vamos a ver qué es lo que dice Oseas capítulo 7 versículo 1. Dice: cuando yo quería curar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque practica el engaño, el ladrón entra, los bandidos despojan por fuera y ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo todas sus maldades. Ahora les rodean sus hechos ante mi rostro están. Dice, con su versículo 3, con su maldad alegran al rey y con sus mentiras a los príncipes. Todos ellos son adúlteros, son como hornos encendidos por el hornero, que deja de atizar el fuego desde que prepara la masa hasta que fermenta. En la fiesta de nuestro rey, los príncipes se enfermaron por el calor del vino. Dice, él extendió la mano a los provocadores. Versículo 6, pues su corazón son como un horno mientras se acerca a su, dice, emboscada. Todos preparados como para la emboscada. Toda la noche duermen su ira, por la mañana arden como llamas de fuego. Versículo 7, todos ellos están calientes como un horno y devoran a sus gobernantes. Todos sus reyes han caído, no hay entre ellos quien me invoque. Padre Santísimo, venimos, Señor, y Señor, como estamos viendo, Padre Santo, el profeta, Señor, estaba viendo, tal parece que al futuro, aunque estaba en el tiempo actual, lo que estaba escribiendo, Señor, estamos viendo precisamente lo mismo que está aconteciendo ahora, Padre Santo. No hay temor de Dios y no hay quien te busque, Señor. No hay quien desee tener una comunión contigo, ni aún mucho menos arrepentirse de sus pecados, Señor. Porque el pecado, Señor, lo aman tanto, mucho más que a ti, Señor. Pero, Señor, te pedimos que esta mañana seas tú con nosotros, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, para entender tu palabra, Señor. Ayúdanos para poder discernir, Señor, y sobre todo entender, Señor, tu corazón, Padre Santo, que está quebrantado a causa del pecado, Señor. Que el pecado ya ha llegado al punto, Señor, donde Sodoma y Gomorra, Señor, parece un kindergarten solamente, Señor. Porque hemos sobrepasado la maldad, Señor. Este mundo ya está muy por encima de Sodoma y Gomorra, Señor. Esperamos el juicio, Señor, porque tú eres un Dios santo. Pero sé con nosotros, Padre Santo, y me hago un lado para que seas tú quien ministre a tu pueblo, Padre Santo. Y te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Parece que yo era el cantante. Bueno, pues el capítulo 7, del 7 al capítulo 12, trata sobre el hecho de que Israel parecía escapar el juicio volviéndose a Dios. O sea, como si Israel, de hecho Dios lo busca, Dios quiere enmendarlo, Dios quiere que ellos se arrepientan y Dios quiere que ellos busquen el rostro de Dios. Dios estaba tratando con Israel, con el gran amor que tiene Israel. Sin embargo, con acento de amor, con ternura, lo llama al arrepentimiento, busca a su pueblo para que su pueblo se pueda arrepentir y que busque la verdad de Dios. Estos pasajes de Oseas
es Dios buscando a su pueblo Israel, es Dios tratando con su pueblo Israel, es Dios quien en realidad emprende la búsqueda, es Dios quien busca a su pueblo, sin embargo su pueblo se niega. Y vamos a ver de que en realidad no hay mucha diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia de hoy en día. La diferencia es que nosotros estamos bajo la gracia. Y al estar bajo la gracia implica precisamente de que a lo contrario de Israel, que Israel obedecía, Dios le bendecía, desobedecía y Dios lo castigaba. Ya hemos hablado de ese punto precisamente donde Dios no es que se haga de la vista gorda con nuestro pecado, no es que Dios no mira el pecado de nosotros menos que el pecado de Israel, sino que ahora Dios nos mira así como un padre mira a sus hijos. El padre, por más que el hijo peque o por más que el hijo sea desobediente, lo disciplina y lo lleva a un punto de entendimiento, mas no lo desecha. Yo creo que de los que estamos aquí, yo creo que ninguno ha desechado a su hijo por grosero, ¿verdad? No pasa a darle 2, 3 nalgadas. Pero veamos que Dios en realidad trata con Israel desde un punto donde quiere enderezarlo, quiere que entiendan lo que Dios pide de ellos. Ellos tenían que ser el pueblo que representaba a Dios. Ellos tenían que llevar el mensaje de este Dios vivo que de hecho las personas no conocían a este Dios, pero que este Dios quería darse a conocer por medio de Israel. ¿Y qué es lo que hacían? Todo lo contrario. Y vamos a ver, fíjate lo que dice el versículo 1 del capítulo 7. Cuando yo quería curar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque practican el engaño, el ladrón entra, los bandidos despojan por fuera. Aquí está Oseas describiendo, esos 3 nombres son sinónimos. Cuando habla de Israel, está hablando precisamente del reino del norte. En ese reino, Efraín era la tribu mayor, sobre todo que era el rey, era el que gobernaba ahí. Entonces Efraín, puede decir, Jeroboam era el rey de la tribu de Efraín. Y menciona también a Samaria, que es la ciudad capital de cuyo reino salen estas tribus. Pero Dios está tratando con ellos y los menciona tanto Israel como el reino del sur, tanto a Jeroboam, o el rey que era de la tribu de Efraín, y a Samaria. Yo creo que todos conocemos a Samaria, no por la samaritana o por cosas negativas, que nada tiene que ver precisamente con Judá o la tribu del sur. O sea, que nada tiene que ver en cuanto los dos cayeron. Lo que pasa que, digamos, la tribu del norte cayó primero, pero después le siguió también la tribu del sur. Pero una de las cosas que sí es segura es de que Dios sabía precisamente cómo lidiar con ellos y Él busca la manera. Pero aquí le dice, cuando yo quería curar a Israel, dice, se descubrió la iniquidad de Efraín. O sea, haz de cuenta como la persona que va al doctor, ¿no? Porque tiene un dolor de estómago, porque tiene un dolor de cabeza, y va a ver qué le da, y dice el doctor, wow, no es un dolor de estómago nada más, tienes cáncer. Pero ¿cómo? Más o menos como esa que dice, cuando yo quería curar a Israel, ¿qué pasó? Se descubrió la iniquidad de Efraín. O sea, la cosa era peor. Si antes estaba mal, ahora es grave. Es algo terrible, donde Dios dice, pues, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer algo contigo. Porque lo triste de esto, que el final del versículo dice, el ladrón entra, los bandidos despojan por fuera. O sea, los israelitas no querían ser curados por el método de Dios. Ellos querían curarse a su propia manera. Ellos querían de alguna manera curarse el cáncer solo. No querían quimioterapia y querían curarse con hierba solamente, lo cual simplemente no. Pero ¿por qué no se querían curar ellos? Dice Ezequiel 24:13. En tu inmundicia hay lujuria, por cuanto yo quise limpiarte, pero no te dejaste limpiar. No volverás a ser purificado de tu inmundicia,
hasta que yo haya saciado mi furor sobre ti. ¿Te das cuenta que cuando está diciendo aquí por medio del profeta Ezequiel, en tu inmundicia hay lujuria, pero cuando dice, por cuanto yo quise limpiarte, pero no quisiste, o sea, te negaste, no querías que te tocara, no querías que hiciera nada contigo, pero dice que aquí va a haber un tiempo, dice, no volverás a ser purificado de tu inmundicia, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que yo haya saciado mi furor sobre ti. Y ahí nos está llevando precisamente al tiempo de la gran tribulación, una vez más, donde la gran tribulación tiene que ver únicamente con el pueblo de Dios, de eso se trata. Y es lo que dice, que los va a volver a limpiar, porque Dios lo hizo una y otra vez, pero aquí le dice, ya estuvo, no más. Ya no te voy a volver a limpiar. Vas a quedarte así con tu pecado hasta el tiempo final, como dijo Daniel. Hasta el tiempo de la gran tribulación es donde Dios nos va a volver a limpiar y de una vez para siempre. Pero está hablando aquí que hasta que yo haya saciado mi furor sobre ti. De eso trata la gran tribulación y trata específicamente de Israel, el pueblo de Dios. Son las cosas que entendemos cuando el profeta Daniel, ya en el capítulo 2, ya al final, donde el ángel le dice precisamente que todo eso que venía mencionando de la gran tribulación tiene que ver, dice, con tu pueblo y con tu ciudad, o sea, Jerusalén y con los judíos, específicamente. Entonces, una cosa es pecar secretamente, pero otra cosa es destapar totalmente el pecado, y es lo que está diciendo aquí Oseas precisamente. O sea, una vez que te descaras y ya no te interesa cuidar tu dignidad, por decirlo así, esa es la razón por la cual se cree que este libro de Oseas tiene hoy mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Ya que Israel era el pueblo elegido de Dios y aún así Dios los envió a la cautividad. En pocas palabras, los disciplinó. ¿Era el pueblo de Dios amado? Sí. Dios los amaba demasiado como para estarlos cuidando. Pero ¿cómo podría uno imaginarse, no? Cualquier otra nación pueda hacer lo mismo, pecar y no ser juzgada por Dios. Porque tú dices, Dios ha sido muy severo con Israel. ¿Por qué? Porque después de que el profeta a Oseas le dio precisamente su profecía, que ellos iban a ser exiliados debido a su pecado y a su maldad, Dios los amaba tanto, por los castigó y los mandó al exilio, los mandó a la esclavitud. Y tú piensas que hoy en día alguien puede pecar contra Dios y Dios se va a cruzar de brazos y va a decir, no, está bien, síguele, no pasa nada. Casi todos recordamos que hace varios años había ciertos pecados que estaban bien ocultos, ¿verdad? Pero salió una palabra, no surgió una palabra, y ya tiene rato que salió la palabra, ¿no? Que dice que salió del closet. Antes, aquellas personas le llamábamos personas raras, ¿verdad? Y estaban escondidas. Sus maldades, sus iniquidades lo hacían escondidas. Y le llamábamos de varias formas. Pero de un tiempo acá, parece la norma ya. O sea, antes el hombre que se desviaba, y así como dice el libro romano, ¿no? Dejaba el uso natural de la mujer. Y estos hombres decían, es que salió del closet. Era homosexual, pero estaba escondido. O sea, todavía seguía siendo hombre durante el día y de noche se disfrazaba hasta de mujer. Pero estaba escondido. Eso no era una vergüenza para la familia, para la sociedad, para la nación. Pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué tan escondidos están? O sea, ahora lo hacen hasta el orgullo. Ya tenemos el orgullo gay. Empezaron con el día del orgullo gay, y luego fue la semana del orgullo gay, y luego el mes del orgullo gay, y luego sale Obama y sale Biden poniendo sus bandera gay también ahí en la Casa Blanca. O sea, lo que antes era oculto porque era vergonzoso, ahora se supone que es de orgullo. ¿Te das cuenta cómo esto va cambiando? Ahora
Tú no puedes ver la televisión como una persona normal, de ver programas normales, donde yo me recuerdo cuando yo estaba chico en mi casa, que ponían novelas, pero si se besaban y que era con la boca cerrada, uno se tenía que voltear de lado porque uno estaban papás ahí a un lado, y uno se volteaba o se agachaba la cabeza para no ver eso. ¡Qué vergüenza! Ahora, pues no vamos a entrar en tema porque es clasificación R en pocas palabras. O sea, no es para menores de edad. ¿A dónde ha llegado el pecado? ¿Ves cómo el pecado nunca se queda así? Empieza como algo pequeño. Empieza como algo inocente, como algo ocasional. Pero el pecado siempre va. De hecho, el pecado, cuando una persona cae en pecado, el fin del pecado va a ser la aniquilación de esa persona. Una persona empieza, pues dice que tomando una cervecita porque tiene calor, ¿verdad? Y si es frío, pues toma un tequilita porque tiene frío. Después, pues está mal los fines de semana. O porque es una fiesta familiar. Y la persona empieza a tomar cada vez más. Y después porque llega al trabajo cansado, pues hay que tomar cerveza porque está cansado. Ya después ya no puede quitarse ese vicio. Después empieza con la droga, digamos algo ligero, la marihuana. De la marihuana se pasa a la cocaína, o sea, es algo donde el fin es que la persona quede aniquilada en el suelo, su orgullo por el suelo, su dignidad por el suelo, y aún así el pecado no está conforme todavía, quiere aniquilarlo con su totalidad. El pecado nunca se llena, y el fin del pecado siempre va a ser, y tú puedes decir, bueno, pero es que es muy placentero, sí, y tal vez puedes decir, ¿no? Como las personas que tienen su desviación. Dios creó al hombre y a la mujer con un propósito, y la sexualidad se dio también, sí, como un propósito, como un premio al matrimonio. Pero una vez que sale el sexo del matrimonio, es un desastre. Y peor aún, así como dice el libro de Romanos, ¿no? Capítulo 1, de que hombres con hombres. O sea, es una vergüenza total. Pero así es el pecado, nunca se llena. La falta de conocimiento de la santidad de Dios y por consiguiente, por falta de temor a Dios, cometen iniquidades y no se percatan de que sus maldades obran la ira de Dios se enciende de tal manera que es imposible tratar de entender la ira de Dios. Entonces Dios tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener comunión con una persona pecadora. Y eso en Isaías 59, versículo 1 dice, por las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros queremos darle gusto a la carne? Y darle gusto a la carne significa pecar. Porque mira, en realidad el diablo no ha inventado nada. El diablo no inventó el sexo lo inventó Dios. Lo que hoy conocemos como drogas o como el vino. Vamos a hablar del vino. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Ya no tomes agua. ¿Por qué? Le dice, toma vino. Entonces, el vino se usaba precisamente porque el agua tenía mucha bacteria y enfermaba a las personas. Y el vino se usaba con el fin, el único fin y el propósito de matar la bacteria. Entonces, el diablo no creó el vino. El diablo no creó el sexo. El diablo, bueno, ¿qué podemos decir de la comida? Cuando la persona ahora resulta que está de sobrepeso porque come demasiado. Y entonces, ¿qué? ¿Le echamos la culpa al diablo porque comió demasiado? No, sí le podemos echar la culpa, ¿verdad? Pero el diablo no tiene la culpa. Comemos porque nos gusta y no nos podemos detener. Hay falta de control propio. Pero llega el punto de se convierte en pecado. La lugimia es pecado. Entonces estamos pecando. Si tenemos sexo fuera del matrimonio, estamos pecando. Todo lo que hagamos, digamos, en exceso y que Dios lo prohíbe, es pecado. Pero Dios creó todo de una manera
que es bueno. Dios no creó nada malo. Dios no creó el mal. Dios no creó el pecado. ¿Y cómo sabemos que Dios no creó el pecado? Porque Dios es santo. Y el pecado, debido a que no es una materia, debido a que no es algo tangible, el pecado no puede ser creado. Puede ser generado en tu mente, en tu corazón. Pero como dice Moisés precisamente en el Salmo 90, versículo 8, has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Wow. Y hay quien piensa, no sé si en la iglesia, pero hermanos fuera de la iglesia sí. Ojalá que en la iglesia no. No estés pensando que tú puedes esconderte de Dios. Que tú puedes tener un pecado y que Dios no se da cuenta. Ya hemos estudiado los miércoles con el hermano Rafael precisamente de que Dios es omnisciente, es omnipresente, Dios es todopoderoso, pero Dios conoce todo. Dios conoce tu mente y la conoce tan bien que antes de que una palabra pueda salir de tu boca, ella sabe lo que vas a decir. Entonces, ¿qué persona puede pensar en su corazón de que puede decir algo o hacer algo y que Dios no se dé cuenta? Dios todo lo sabe. Entonces no podemos engañar a Dios, y el pecado Dios lo aborrece, y si estás en pecado pues Dios lo sabe. Es que lo mejor que puedes hacer es confesar tu pecado, arrepentirte y confesar tu pecado ante Dios. El versículo 2 del capítulo 7 dice: y ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Ahora le rodean sus hechos, ante mi rostro están. Wow. Dice, ante mi rostro están todos y cada uno de tus actos. Todos y cada uno de esos pecados que has cometido están enfrente, en el rostro de Dios. Pero las cosas que ellos hacían, pensaban de que estaban ocultas. Ellos menospreciaban el conocimiento de Dios, la santidad, la moral de Dios. El no darse cuenta, no consideran en su corazón que Él observaba cuidadosamente cada uno de los actos de ellos. Cada uno de esos actos están presentes para Dios. Mira, hermano, podemos traer nuestro tiempo y podemos ver qué hiciste el día de ayer. Ayer sábado. Yo te voy a decir, yo estoy muy cansado porque yo trabajé. Pero, digamos, el sábado por lo general se usa para fiestas, ¿verdad? Para parrandas y todo lo demás. Y antes, si te recuerdas, cuando estabas en aquella iglesia donde, es que fue un bautismo, bautizaron, o la primera comunión, pero es una fiesta, no un bárbaro, ¿verdad? Y otra vez bien crudo a la iglesia, ¿verdad? Y vas y santificas y todo ese show, ¿verdad? Pero como si Dios no hubiera visto lo que hiciste la noche anterior, ¿verdad? Claro, pues das tu limosna y ya estás en paz con Dios. Mas sin embargo, Dios tiene todo el récord de todo eso que has hecho. Dios sabe bien dónde estuviste y qué es lo que hiciste, sin que se le pase nada en lo absoluto. El Salmo 50, versículo 16 al 21 dice: pero al impío Dios le dice: ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Porque tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, no te complaces con él, y con adúlteros te asocias. Wow, te involucras ahí. Da rienda suelta a tu boca para el mal, y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano. Qué mentira, ¿verdad? Dice, al hijo de tu propia madre calumnias. ¿Quién será ese? ¿Quién será el hijo de mi mamá? Pues mi hermano, ¿verdad? Dice, al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho, y yo he guardado silencio. ¿Pensaste que yo era tal como tú? Pero te reprenderé
y delante de tus ojos expondré tus delitos. Hermanos, ¿quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede hacer algo y que Dios no se dé cuenta? Hoy vamos a tomar la cena. Y siempre hemos explicado, ¿no? De que si tienes pecado. Bueno, primeramente, si no eres bautizado, en pocas palabras, si no tienes una relación con Cristo Jesús, no puedes tomar la cena. Si no eres bautizado, no puedes tomar la cena. Si tienes pecado, no puedes tomar la cena. Pero digamos que ahí hay una cláusula. En esa cláusula, el apóstol Pablo dice que si no discernimos correctamente, pues no lo podemos hacer. Pero si venimos ante Dios con un corazón arrepentido y pedimos perdón por nuestros pecados, dice el apóstol Juan que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. Tenemos que, primeramente, tiene que haber un arrepentimiento genuino en nosotros, que ese arrepentimiento salga del corazón, y una vez que nos hayamos arrepentido, pedir perdón, Él nos va a perdonar nuestros pecados, la palabra lo dice, lo cual lo creemos. Entonces puedes pasar y tomar la cena. Ya hemos explicado que si no lo haces correctamente, bueno, lo dice el apóstol Pablo, porque dice, a causa de eso hay muchos enfermos entre ustedes y algunos ya murieron. ¿Por qué? Porque tenían pecado y tomaron la cena. Y sabemos bien que nadie puede vivir sin pecar, que todos pecamos de continuo. La razón es precisamente porque no hay un arrepentimiento genuino y no hay una confesión de pecado. Entonces el pecado sigue ahí, un pecado no confesado sigue ahí. Entonces Dios va a actuar en conformidad a ese pecado. Porque dice, porque has pisoteado la sangre de Cristo, la tomaste como si nada. Por tanto, como si se tratara de un muro, el pecado siempre va a estar en medio del pecador y de Dios. Aunque bien sabemos que cuando la persona se arrepiente, todos sus pecados son perdonados. Pero, digamos que cuando vas pecando, esos pecados tienen que ser confesados, al momento que lo confiesas son perdonados y se eliminan. Pero esto es algo que parece muy peculiar. Aquellos que llegan a envolverse en el pecado sienten que Dios no recuerda sus pecados, como que si Dios no los hubiera visto. Y como te digo, cuando estabas en la católica te marchabas el sábado y el domingo ibas a misa y se acabó el negocio, ¿verdad? Ya no hay nada, ya no hay culpa ahí. Pero ¿qué dice el Salmo 10, 11 al 14? Los perversos piensan, Dios no nos mira, dice, ha cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que hacemos. ¿Te das cuenta de lo que piensan? Levántate, oh Señor, castiga a los perversos. Oh Dios, no te olvides de los indefensos, porque los perversos desprecian a Dios y quedan impunes. O sea, como no les hace nada. Pero eso piensan, ¿verdad? Piensan como que yo lo hice y no me pasó nada. Yo creo que quieren sentir lo que sintió Ananías y Zafira, ¿verdad? Y cuando dice Pedro, ¿cuánto te dieron por la propiedad? ¿Estás seguro que eso? Sí, y sácatelas. Nomás azotó para atrás, ¿verdad? La esposa también. Dice, Dios nunca nos pediría cuentas, pero tú ves los problemas y el dolor que causan, lo tomas en cuenta y los castigas. Los indefensos, dice, depositan su confianza en ti. Tú defiendes a los huérfanos. Dios es justo, Dios no es injusto. Pero una vez más, si nosotros entendiéramos la santidad de Dios, nos daríamos cuenta de qué tan grande es el pecado. Y Dios proveyó aún por medio de la ley que dio a Moisés para proteger precisamente a los inocentes de los pecadores. Y porque, digamos, así como leímos en el segundo versículo, ¿no? De que los ladrones, o sea, donde quiera asaltan, adentro y afuera del camino, donde quiera asaltan. Entonces, cuando Dios dio la ley, la dio para protección de uno mismo. Pero la hipocresía es uno de los temas principales en el libro de Romanos,
Romanos capítulo versículo 3 nos dice, y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrán evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? O sea, juzgas a otras personas y tú andas en lo mismo. Es como el que juzga a los borrachos y está tomando también, ¿verdad? El que juzga al ladrón y está robando. Es increíble. Proverbios 11:21 asegura el justo que los males serán castigados, los malos, los perversos van a ser enjuiciados. Ciertamente el malvado no quedará sin castigo, pero la descendencia del justo será librada. Entonces vemos una vez más, la justicia de Dios siempre llega y muchas veces pensamos que se tarda o que no va a llegar. Porque muchas veces tú piensas que tu pecado, pues hace 3 años que lo cometiste y aún Dios no te ha castigado. Pero Dios, siendo justo, lo va a hacer. Y una vez más, yo creo que vamos a citar a este predicador que él decía precisamente de que si Dios no juzga a esta nación, a Estados Unidos, tendría que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra, porque Estados Unidos ha sobrepasado a una Sodoma y a Gomorra. Es que es una vergüenza poner la bandera gay en la Casa Blanca, como si toda la nación estuviera de acuerdo en eso. Aunque sí, la gran mayoría. Cuando Biden el año pasado, el domingo de resurrección, hizo el orgullo gay. O sea, ¿tú crees que Dios está contento con eso? ¿Tú crees que Dios piensa, ahorita se les pasa? Dios tiene que juzgar. Dios tiene que traer el castigo a una nación que Dios le ha dado tanto. Dios lo va a hacer, ¿cuándo? No sé. Pero Dios, siendo justo, lo va a hacer. Versículo 3 dice, con su maldad hagan al rey y con sus mentiras a los príncipes. Entonces el profeta ahora acusa a todo el pueblo, a toda la nación, a todo el reino del norte. ¿Por qué? Porque dice, con su maldad alegan al rey. La indiferencia de Israel al pecado público significa pasar por alto a Dios mismo. Al pasar por alto al rey, está pasando por alto igual la autoridad de Dios. La misma enfermedad de indiferencia moral está infectando nuestra comunidad hoy en día. Lo mismo que le estaba pasando al reino del norte, nos está pasando ahora. Si el pecado manifestado permanece sin reprensión, la comunidad va a, bueno, ya está sintiendo el cambio. Ya está, y podemos decir que ahora que entró esta nueva presidencia, ha habido un cambio, como que le ha puesto un freno ahí, a toda esa inequidad, porque ya nos estaban devorando, ya nos estaban, pero hasta el copete. Y es que es algo donde Dios, como les digo una vez más, bueno, sabemos que Dios está en control de todo, ¿verdad? Y Dios deja precisamente que la gente haga según le place. Porque hay una condenación y que hay un juicio que viene y eventualmente va a llegar. Pero eso podemos decir una vez más, según la Escritura, bueno, el gobierno está instituido por Dios, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Que Dios instituyó el gobierno para algo muy noble. Romanos 13, versículo 4 dice, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Dice, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo. Deberías espantarte porque ellas tienen poder para castigarte. Hasta el servicio, están al servicio de ¿quién? Servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. O sea, Dios instituyó, de hecho, la pena de muerte la instituyó Dios. Dios dio esa orden o esa ley de que todo hombre que mate a un semejante, a otro hombre,
tiene que morir. Y lo especifica ¿por qué? Porque aquella persona que fue muerta estaba hecha a la imagen de Dios. La pena es máxima, es la pena máxima. Matar a un ser humano, solamente Dios tiene ese poder y esa autoridad. Solamente Dios puede matar, pero Dios le dio autoridad al hombre para que si alguien mata, pueda pagar con su propia vida. Entonces, no es precisamente una crueldad. ¿Por qué? Bueno, de hecho los abortos vienen siendo lo mismo. Todas esas personas que están a favor del aborto están en contra de Dios. Y, bueno, sí hay personas, no sé si en su ignorancia o en una mente pervertida, piensan que está bien delante de Dios matar a una criatura en el vientre. Lo cual no. Dios no permite eso porque solamente Él puede quitar las vidas a las personas. Y Dios determina. Aún sea una criatura de 3 años, si muere de muerte natural, Dios cumplió un propósito en esa criatura y se la llevó a casa. Yo te podría decir por qué, no sabría decirte por qué. Pero sí se me viene a la mente algo. Una criatura que digamos va a sufrir o que su vida va a ser un desastre y en su inmenso amor Dios se lo puede llevar antes a casa. Mira, vas a llegar a una edad donde tu vida va a ser un desastre. Mejor vamos antes de que tengas una conciencia de pecado y te vaya a condenar yo al infierno. Eso creo yo, no está en la escritura. Pero el hecho de que una criatura muera a una edad de la inocencia es Dios llevando a esa criatura en amor, no en maldad. Dios no conoce la maldad, pero en amor Dios lo puede hacer. Pero muchas veces juzgamos a Dios como qué malo, pero ¿por qué se lo llevó? O cuando la persona está muy enferma y se muere y luego puede ser, pero qué malo Dios, ¿por qué no la sanó? Hermanos, Dios tenía un día para la persona que falleció ese día. No fue una casualidad, no fue un virus, no fue el cáncer, no fue nada. Es Dios quien determinó hasta aquí vas a llegar y ni un minuto más. Así que si el Estado no castiga el crimen, anima a los criminales a seguir. Y eso lo vimos apenas recientemente. ¿Recuerdan la ley que pasó en California? Donde si robabas menos de $1,000, si el robo llegaba a un monto de 999, no te castigaban. Si llegaban 1,000, entonces ya. ¿Qué es lo que pasó? Robando izquierda y derecha, todas las tiendas de San Francisco están cerrando todas las tiendas. ¿Por qué? Porque llegaban a robar, la policía no lo detenía. ¿Para qué? Te lo detienes, te lo llevas a la cárcel, o no a la cárcel, a la delegación, y lo sueltan. Y la persona va otra vez y roba otra vez. ¿Qué haces? Si la ley no es estricta y si la ley no se aplica, hay un desorden. Tiene que haber un orden y tiene que castigarse el pecado. O en este caso el robo, el hurto, lo que tengas. Si algo no es tuyo, no te pertenece y te lo llevas el robo, y si te lo robaste, entonces ya merece un castigo. Entonces Dios aquí da precisamente dice, la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. O sea, si tú no eres ratero, si tú no quieres la ley, Dios te está defendiendo y está llevándose a aquellos que sí lo están cometiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer a Dios. Cuando el apóstol Pablo oye del pecado que había en Corintio, ¿te recuerdas aquel joven que estaba metiéndose con su madrastra, que era la esposa de su papá? Y el apóstol Pablo, indignado, dice, pero ¿cómo es que ese tipo todavía está ahí? Se supone que era un tipo solvente, un hombre rico, que aportaba mucho a la iglesia en lo económico. Entonces, él cometía toda clase de pecado y los ancianos no le llamaban la atención. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol para 1 Corintios 5:5? Entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor.
Entonces, el pecado tiene que ser castigado, y dentro de la iglesia, hoy vamos a la iglesia, dejamos el mundo para los rateros, a los marihuanos, a los drogadictos, vamos a la iglesia. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que dentro de la iglesia está un fulano de tal que está cometiendo un pecado que ni aún afuera, ni aún con los gentiles es tolerado. O sea, que ese pecado se mira mal afuera con los gentiles. ¿Cómo es que dentro de la iglesia se lleva a cabo y no se corrige? Dice, ¿qué están pensando? ¿Que es un juego? ¿Que no hay condenación? El apóstol Pablo quiere que la iglesia, que representa precisamente, o que es el cuerpo de Cristo, tiene que haber santidad dentro de la iglesia. Si la persona está en pecado, no puede comulgar. Si la persona está en pecado, tiene que arrepentirse ante Dios y pedir perdón por su pecado. Pero no puede estar participando en los eventos de la iglesia mientras no arregle su situación. Si el pecado es público y no es reprimido, la podredumbre entra a la iglesia y eso no está el problema. Mateo 18, creo que toda la mayoría lo conocemos, ¿verdad? Mateo 18, porque eso es algo que se tiene que llevar a cabo en cada iglesia. La iglesia que se llama cristiana, fíjate lo que dice en Mateo 18, del 15 al 18. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. O sea, ahí estamos en paz, ya se acabó el problema, no sigue. 16. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Entonces te das cuenta que la iglesia tiene que actuar severamente cuando una persona, y esto es precisamente porque está en otras versiones, la nueva versión internacional lo pone, dice, si un hermano, o sea, no, si una persona, y nosotros no vamos a juzgar a las personas de afuera. Aquí ya sabemos que están en pecado y que pecan como tomar agua. O sea, no pasa nada. Pero dentro de la iglesia no. Dentro de la iglesia tiene que haber un orden y un respeto, porque el respeto no es para el pastor, no es para los ancianos, el respeto es a Dios. Cuando tú pegas, tú no pegas contra mí, yo ni cuenta me doy. Y si no me dicen, ni cuenta me doy. Pero ante Dios ya hemos visto que ante Dios no te puedes esconder. Pero cuando la persona peca y este pecado se hace público, se hace obvio, entonces la iglesia tiene que intervenir. Pero digamos, si esa persona peca contra ti, tú vas y le dices, o aunque no pegue contra ti, si lo ves que está cometiendo pecado, cometió pecado, ir a la persona y decirle, hermano, hermana, ¿sabes qué? Lo que está haciendo no está bien. Tienes que dejar eso, dejar de hacer eso. Arrepiéntete y pide perdón a Dios porque no está bien. Ok. Y si la persona no está bien, sabes que sí entiendo que no está bien, perdóname. Ok. Ahí quedó ya, ¿verdad? Pero viene la siguiente semana, voy a ir a saber a la persona haciendo lo mismo. Y dice, oye, pero ya la segunda vez sigues igual, ya te habías arrepentido. ¿Qué pasó? No, pues total, yo hago lo que yo quiero. Entonces ya no tienes que llevar a 2 o 3 personas. Y entonces, una vez más, volver a hablar con la persona y decirle, ¿sabes qué? Esto no está bien. Ya el hermano o hermana ya te había arrepentido anteriormente, entonces queremos de que dejes eso y te arrepientas. Ya cuando no quiere, le sabe que no me interesa. Entonces hay que ir a la iglesia con los ancianos y exponerlo. La persona va a ser expulsada, así como leímos en 1 Corintios 5, donde la persona va a ser expulsada de la iglesia, pero dice el apóstol Pablo, para que su cuerpo se pierda, pero su alma sea salva. La idea es precisamente de que la persona pueda reconciliarse con Dios una vez más. El castigo o la expulsión no es precisamente para que la persona ya no regrese, sino para que la persona recapacite en lo que ha hecho y regrese una vez más.
Lo que sigue de ahí de ese versículo lo voy a poner, que no tiene nada que ver con el contexto, pero sí quiero que lo leamos. Versículo 18, de lo mismo que estamos leyendo. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. En pocas palabras, de cuando la persona que no quiere dejar su pecado es llevado a los ancianos, la reunión que se lleva a cabo se va a decidir. Si los ancianos deciden, ¿sabes qué? Está bien, se arrepintió, se va a quedar aquí. Ante el cielo queda documentado que la persona se arrepintió y está bien. Si la persona dice que no, la persona es expulsada. Y si la persona es expulsada ante Dios y en el cielo queda documentado que la persona fue expulsada, es lo que quiere decir aquí. Versículo 19. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Una vez más, dentro del contexto, que si el grupo de ancianos, si 2 o 3 dijeron sí, es pecador y pues no hay que arrepentir, lo vamos a expulsar. O no, también se arrepintió, lo vamos a dejar. Si otras personas se ponen de acuerdo, ese es el contexto de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque el versículo 20 siempre se toma fuera del contexto. ¿Qué dice? Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y creo que, hermanos, vamos a tener oración. Los invito porque donde están 2 o 3, ahí está Dios. Bueno, ¿a quién vamos a juzgar? ¿Alguien va a ser juzgado? Ese versículo tiene que ver precisamente con lo que se está hablando en el contexto, en donde dice, además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, vamos a agregarle aquí, en la expulsión de esta persona, ok, si esos 2 o 3 están de acuerdo, necesitas 2 o 3, no puedes enjuiciar a una persona, una sola persona no lo puede enjuiciar, tiene que haber 2 o 3, y el contexto del versículo 20 tiene que ver con un enjuiciamiento. Así que hermanos, seamos correctos, cuando queremos invitar a los hermanos a la oración, no podemos usar este versículo, porque entonces tienes que llevar a alguien a enjuiciar. Amén. Bueno, queda ya eso, nada más lo quería poner ahí, porque aparece ahí, dije vamos a verlo, pero regresamos a Oseas. Los gobernantes no eran diferentes. Cuando Oseas está hablando de su pueblo precisamente, de que no se arrepiente y que no quiere hacer las cosas bien. Y esto es algo muy interesante porque en realidad Dios quiere que la persona se arrepienta y venga. Entonces, cuando Dios pide al pecador que se arrepiente, que busque salvación. Pero sus líderes se deleitan precisamente, ya vimos precisamente en Oseas, ¿no? Cómo los sacerdotes se deleitaban en cuando los pecadores, bueno, el reino del norte, ellos pecaban, ¿verdad? Entonces tenían que venir y traer sus ofrendas y ellos se quedaban con las ofrendas. Dios no quiere tus ofrendas, Dios quiere tu corazón. Pero cuando alguien se complace en el pecado de otra persona, hay una maldad tremenda ahí, hermanos. Si tú ves pecar a alguien, lo que debes de sentir es tristeza, un quebrantamiento porque la persona está pecando. Pero cuando te complace, ¿qué pasa ahí? Proverbios 2:14 dice, se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Entonces, cuando la persona que es pecadora, digamos, lo hace normal, ¿no? Lo hace como respirar. El pecado le sale de manera natural. O sea, peca, ¿por qué? Porque eso es lo que hace un pecador, pecar. Pero cuando el cristiano, el miembro de una iglesia, está en pecado, nosotros no nos podemos regocijar en su maldad. Nosotros no podemos regocijarnos en que está haciendo lo malo. Y tenemos que entender de que Dios no le agrada. Aquí, digamos que este rey que está hablando aquí, Jeroboam, era un rey que se regocijaba en la maldad y de hecho invitaba a todo el pueblo a que pecaran de una manera. Por eso puso los becerros de oro, para que adoraran a los becerros y no a Dios. Esa era la maldad. Esto me recuerda precisamente una historia de Joseph Stanley. Este
Joseph Stanley, decía que este individuo no podía dormir a menos que hubiera hecho algo malo. Si no hacía algo malo, estaba revolteándose en la cama y no podía conciliar el sueño porque dice, no patea a nadie, o no rastrea a nadie, hoy nadie murió. Yo creo que decía, qué bueno soy. Eso no dice, pero sí, la historia dice que él no podía dormir cuando no hacía algo malo. Y es que la persona pecadora lo hace intuitivamente, sin pensarlo. La maldad le brota como sudor. Es lo que dice Proverbios 14:16. Pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día, o sea, como si fuera algo normal. La mala acción del día no pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Hermanos, este es el mundo de afuera, o al menos eso espero, que sea la gente que no tiene nada que ver con Cristo. La gente que ama su pecado sí lo hace, pero la iglesia no puede hacer eso, o no debería al menos. Ojalá que no sea. Versículo 4. Dice, todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que deja de atizar el fuego desde que prepara la masa hasta que fermenta. Y aquí este es un análisis un poquito difícil de entenderlo. Todos ellos son adúlteros, o sea, lo entendemos perfectamente, ¿no? Son como horno encendido por el hornero. La NIV, la nueva versión internacional lo pone así. Parecen un horno encendido cuyo fuego no hace falta atizar desde que el panero prepara la hornilla hasta que la masa fermenta. Todos ellos son adúlteros. Es el mismo versículo, pero en otra versión un poquito, da un poquito más de claridad. Pero lo que está diciendo aquí es que la inclinación de Israel para desobedecer los mandamientos divinos eran como el fuego de un horno que cuando lo empieza a atizar, empieza a arder, pero después, aunque no lo atice, o sea, se mantiene todavía encendido. Ya después, cuando prepara la masa, viene otra vez, entonces vuelve a atizar y vuelve a levantar otra vez más. Y lo único que se me ocurrió aquí en esto es como en la Cuaresma, porque hay muchas, infinidades de personas que yo conozco, yo creo que ustedes también, de que empieza el miércoles de ceniza, ¿verdad? Y de ahí en adelante no prueba una cerveza. No, o sea, se portan tan bien que cuando sale este versículo se viene a la mente precisamente de que las personas en su corazón, en su conciencia, piensan que eso le agrada a Dios. Que en 40 días se abstienen de todo lo malo. De que no pecan, de que no se emborrachan, de que, o sea, lo mejor posible. Y es como el horno cuando ya se apagó o que se queda nomás con las brasas ahí a medias. Y en cuanto está la masa ya fermentada, pues lo vuelve a atizar otra vez. ¿Qué es lo que pasa? De que igual, ¿no? Cuando viene la Cuaresma, que viene el sábado de gloria, entonces suelta Satanás, ¿verdad? Porque entonces ahora sí le dan un vuelo, pero a más no poder. Y esta figura del horno encendido y que se deja por un momento sin atizarlo, no es más que el pecado o sea, disminuye el pecado en gran manera y lo disminuye y luego vuelve otra vez a encenderse. Vuelve a ser un pecado enorme. Pero sigue ahí en el versículo 5. En la fiesta de nuestro rey, los príncipes se enfermaron por el calor del vino. Él extendió la mano a los provocadores. Y es que es algo muy importante. En la fiesta de nuestro rey, el profeta cita un ejemplo específico que tiene lugar en la fiesta del rey, de cuando él precisamente puso los becerros de oro. En 1 Reyes 12, versículo 32, dice: Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día 15 del mes, como la fiesta que hay en Judá. Esa fiesta de Judá era precisamente la fiesta de los tabernáculos,
que era ese día, el día 15. Dice, y subió al altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes de los lugares altos que él había construido. ¿Te das cuenta lo que está haciendo? Debido a que ese día había una gran fiesta allá precisamente en Jerusalén, donde era la fiesta de los tabernáculos. Pero ¿qué es lo que hizo? Puso los becerros de oro e invitó al pueblo a adorar a los becerros. No ir a Jerusalén, ¿por qué? Porque son otros enemigos. No vamos a adorar a Dios. Pero tú sabes bien lo que significa Betel, ¿verdad? En la casa de Dios puso un becerro de oro para que la gente adorara el becerro de oro. Ahora, ¿qué clase de corazón es este? O sea, si conocías a Dios, sabías de Dios, ¿por qué quieres hacer esto? El mismo diablo dentro precisamente del corazón de Jeroboam para llevar a cabo esto. En Betel, en la casa de Dios, adorar un becerro en vez de adorar a Dios. Qué ocasión tan tremenda, ¿no? O elegir el día exacto del día de los tabernáculos como una fiesta, pero ahora se convierte en fiesta pagana. ¿Qué ocasionó la caída del reino del norte? Fue la idolatría, el alejamiento de Dios, el no querer ser copartícipes con el reino del sur, porque ahora son otros enemigos, y dejamos a nuestros enemigos y dejamos a Dios. Ellos tenían profetas también, al igual que el reino del sur. Ellos podían seguir adorando a Dios de la manera correcta, pero no quisieron hacerlo. Ellos querían seguir adorando al becerro de oro. Recuerda que el becerro de oro no comenzó ahí, él comenzó en Éxodo, en la misma salida de Egipto. Y ese becerro parece que los iba siguiendo, ¿verdad? Como si tuviera vida. Pero al mirar hoy a su alrededor, si miras lo que está pasando, si miras al Coachella Fest, si miras todo lo que vemos a través de los medios de comunicación, ¿no te parece lo mismo? Adorar cualquier cosa, ya no un becerro, para adorar cualquier cosa menos a Dios. Es triste, pero aquí el apóstol, el profeta, nos dice precisamente que el alcohol era algo muy frecuente. La prostitución no se diga. O sea, las orgías era cosa de todos los días, era algo, digamos, normal. Es lo que dice el versículo 6. Pues sus corazones son como un horno mientras se acerca a su emboscada. Toda la noche duermen su ira, por la mañana arden como llamas de fuego. Y aquí una vez más vuelve a saltar otra vez el horno, porque su corazón arde como un horno. El profeta dice que aquí los israelitas habían preparado su corazón en su secreto la noche cuando duermen. Pues dice que habían preparado su corazón en secreto para después darle rienda suelta a todo aquello que habían planeado, todo aquello que querían hacer, lo iban a llevar a cabo y lo habían planeado, pero todo tenía que ver con la maldad. Y eso es algo muy obvio. ¿Qué persona, las personas que tú conoces, que no tienen relación con Dios, en qué están pensando, en qué están planeando hacer con sus vidas? Si no es para adorar a Dios, tú estás planeando tus vacaciones para irte a divertir, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Yo creo que todos planeamos vacaciones. Pero cuando tú no tomas en cuenta a Dios, ¿por qué cuando tienes un problema sí lo tomas en cuenta? Ya no usamos a Dios como el 911. Solamente en caso de emergencia. Solamente cuando algo o cuando el agua nos llega hasta el cuello, entonces clamamos a Dios. Pero, digamos, la gente de afuera no tiene una relación con Dios, digamos, está bien. Pero la iglesia, hermano, vamos a la iglesia. ¿Cómo debe de ser la iglesia?
¿cómo deberías tú servir a la iglesia? Ya hemos hablado de los dones, de que Dios te ha dado los dones para servir. Y que si no los usas, pues no vamos a decir que Dios te va a castigar. Ni que te va a pasar lo que a Ananías y Zafira. Pero Dios quiere bendecirte, ese es el punto. Que Dios te dio un don, porque Dios te quiere bendecir. Dios tiene algo mayor para ti, y cuando tú obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. Dios te va a dar algo que hoy no tienes, y que tú lo necesitas, o no lo quieres. Pero Dios quiere bendecirte por medio del servicio, por medio de que le hagas algo que le agrade a Dios, porque Dios ya preparó, ya leímos precisamente lo que es Efesios 8, ¿verdad? Que las obras en las cuales vamos a andar, Dios las preparó de antemano. De que antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía las obras preparadas. ¿Para qué? Para que tú y yo anduviésemos en ellas. Entonces, si Dios ya las preparó, y las obras están ahí para que las hagamos, entonces cuando nosotros las llevamos a cabo, primeramente a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque eso implica obediencia. Y si eres obediente, entonces a Dios le agrada. Aparte, Dios dice que de todo el servicio que le das, Él no se queda con nada, Él te lo va a pagar. Entonces, si tú quieres que Dios te bendiga, Dios preparó unas obras para ti, para que tú andes en ellas. Pero, si tú dices, yo no tengo ganas, no la quiero hacer, está bien. Pero ahora la bendición está ahí laqueada. Ahora la bendición no va a salir, no va a fluir. ¿Por qué? Porque la desobediencia no es algo que a Dios le agrada. La obediencia, Dios la recibe como un sacrificio agradable, como aroma fragante. Entonces, hermanos, trabajar para el Señor es lo mejor. Cuando tú te encargas de las cosas de Dios, Dios se va a encargar de tus cosas. Dios va, digamos, yo quiero dedicarle mi tiempo a Dios. Yo busco agradar a Dios en lo que Él me puso a hacer. Ya mi esposa ya me entiende ya. Que el sacar está muy grande. Pues sí, pero no tengo tiempo. Antes sí se enojaba, ahora ya no se enoja. La yarda está bien sucia. Sí, termino primero la prédica y luego vamos a hacer lo demás. ¿Por qué? Porque hay una prioridad para mí y la prioridad es Dios. Y gracias a Dios que le dio un corazón a mi esposa para que me entendiera. Y sí, en cuanto tengo tiempo y me ocupo, entonces voy y hago lo que es secular. Pero mientras tanto, yo busco agradar a Dios en las cosas que Él quiere que yo haga. Entonces, hermanos, Dios busca la forma de que nosotros seamos bendecidos. Y no estar como estos que por la noche traman lo malo y en la mañana arden como llama de fuego haciendo lo que es incorrecto. Versículo 7 dice, todos ellos están calientes como un horno, vuelve a lo mismo, y devoran a sus gobernantes, todos sus reyes han caído, no hay entre ellos quien me invoque. Wow, eso es lo más triste. Y vamos a hablar con una nota triste, ¿por qué? Pues simplemente por esto último. No hay en ellos quien me invoque. Pero dice que todos ellos están calientes como un horno. Una vez citando lo mismo, cuando él habla de esto, de los zorros, leí varios comentarios debido precisamente que es difícil de interpretar esto. Y todos, o la mayoría, están de acuerdo de que cuando está hablando de esto, está hablando de impureza sexual. Una inmoralidad tremenda, una inmoralidad que no sé por qué no la acomoda con Sodoma y Gomorra ahí. Pero en fin, durante los 12 años del ministerio de Oseas, 3 hombres se convirtieron en reyes de Israel, asesinando precisamente al rey que estaba en poder. O sea, la ambición del poder los lleva a matar, pero ¿te imaginas? Bueno, Segunda de Reyes 15:10 dice, este es el primero de ellos. Salum, hijo de Jebes, conspiró contra Zacarías, lo atacó en Iblem y lo mató. Usurpó ahí el trono. Ahora ya es rey. Antes no era, pero ahora sí es rey.
Segunda Reyes 15:14. Pero, dice, Menahem, hijo de Gadí, llegó de Tirsa a Samaria y ahí atacó a Salún, hijo de Jebes, y lo mató, usurpando así el trono. Otro rey por la fuerza. Uno más, Segunda Reyes 15:25. Uno de sus oficiales, que se llamaba Pekaj, hijo de Ramalías, conspiró contra él, apoyado por 50 galaditas, atacó a Pekajías, a Argob y Arie en la torre del palacio real en Samaria. ¿Y qué hice? Así fue como lo mató y usurpó el trono. Una vez más, el poder, la ambición, el hambre de poder lleva precisamente a esto y a más. La persona que anhela poder lo va a obtener solamente a la fuerza. ¿Por qué? Porque no lo puede obtener de otra manera. Si lo desea tanto, lo va a llevar a cometer iniquidad. Pero la última parte dice, no hay entre ellos quien me invoque. O sea, se ha condenado violentamente a los pecadores de Israel, los pecadores de su pueblo, del reino del norte. No querían nada con Dios. Por lo tanto, ¿para qué lo iban a invocar? Fíjate lo que dice Isaías 6:74, del 6 al 7. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrasa. Versículo 7. Y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para agarrarse de ti, o sea, que te busque, que se agarre de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades, o sea, al poder de su propio pecado. Pues, y no hay quien invoque tu nombre, ni quien se despierte para agarrarse de ti. El pecado siempre va a hacer división entre Dios y la persona. Dios siempre está ahí para ellos, pero ellos no quieren. Lo leímos en Oseas 6:1 y 2. Vengan, volvamos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día nos levantará, y así veremos en su presencia. Dios quiere la reconciliación. Dios quiere que tú y yo hagamos lo correcto. Y lo correcto es precisamente nosotros que hemos sido redimidos, nosotros que hemos sido lavados en la sangre del Cordero. No es que no pequemos, sino que nuestros pecados hace simplemente una división temporal. Es lo que nos dice aquí precisamente 1 Juan 1, 8 al 9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, sabemos que somos pecadores y sabemos que cometemos pecado, ¿verdad? Dice, y la verdad no está en nosotros. Ahora, están mentirosos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que vamos a hacer, hermanos. Vamos a tomar la cena y vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Y que nos perdone, porque en realidad, si no lo hace, estamos mal. Amén. Padre Santísimo, venimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, de que hoy podemos venir, Señor. Si viene como hemos cometido pecado, Señor, nos hemos confesado, Señor, en tu presencia, Señor. Y en base a tu palabra sabemos que tú ya nos has perdonado, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y, Señor, bendice a tu pueblo, Padre Santo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.